sección y nos dice que la posición de un plano en el espacio queda determinada si se conoce un punto de él y dos vectores directores no paralelos. Entonces observen aquí en la ecuación del plano, es muy parecido a lo que vimos en la línea recta. Para la línea recta, poder definirla, necesitábamos un punto y un vector director. Ahora para el plano, necesitamos un punto, pero dos vectores que no sean paralelos, porque si son paralelos no me sirven. Solo necesitamos dos vectores que no sean paralelos. Otra información me podría servir, pues tres puntos no alineados del plano. Entonces supongan aquí tengo el punto P, por aquí el punto Q y por aquí R. Entonces, ¿por qué me sirven estos? Porque yo puedo encontrar, por ejemplo, el segmento que una a P con Q, el segmento que una a P con R, y entonces al tener estos segmentos dirigidos, ya tengo de nuevo dos vectores no paralelos y tengo un punto, puedo usar cualquiera de los tres, P, Q o R. Entonces, tener tres puntos, con esos tres puntos regreso a tener dos vectores no paralelos y un punto. Bueno, esa es la información que nos puede ayudar a definir un plano, un punto y dos vectores no paralelos. Dos vectores directores del plano no paralelos entre sí. Y otra información nos puede ayudar a encontrar la ecuación de un plano, una recta contenida en el plano y un punto del plano que no pertenece a la recta. Si imagínense que estoy definiendo un plano donde está ubicado mi pantalla, su teléfono celular, su computadora, su tableta, su laptop. Entonces, este es el plano que quiero definir todo esto. Quiero encontrar su ecuación. Y entonces les decía, información que me permite encontrar la ecuación de la pantalla, de su teléfono, tableta, etcétera, es punto y dos vectores no paralelos, dos vectores directores no paralelos. Esa es la primera. La segunda información que me permite describir la ecuación de la pantalla, tableta, etcétera, este, serían tres puntos no alineados. Y ya les dije por qué. Porque con tres puntos puedo sacar dos segmentos dirigidos y ya me dan los dos vectores no paralelos. Por otro lado, también dice que me pueden dar una recta contenida en el plano. Entonces la voy a dibujar. Imagínense que miran, esta recta está contenida en el plano, está sobre la pantalla, sobre su tableta, sobre donde estén viendo la clase. Y necesito un punto que no esté en la recta, donde sea. Y con esto mismo puedo regresar al caso uno, donde necesito un punto y dos vectores. ¿Por qué? Porque justamente para poder definir esa recta que puse, tuvieron que haberme dado un punto de ella y su dirección dada por un vector. Entonces yo debo de poder extraer a partir de la ecuación de la recta un punto y el vector director. Al hacer eso, encuentro el segmento dirigido que una a P con Q o a Q con P, como quieran, y entonces ya tengo de nuevo dos vectores no paralelos y dos puntos. ¿Cuál uso? El que sea. Regreso al caso uno donde necesité dos vectores directores y un punto. Muy bien. El otro caso es para encontrar la ecuación de un plano, me pueden dar dos rectas que se cortan, que estén contenidas en un plano. Entonces aquí está una recta y aquí está la otra. Se cortaron. Se cortaron en este que se llama punto de intersección. Entonces ya tengo el punto del plano, que es el punto de intersección, y pues conozco los vectores directores de ambas rectas. Entonces, de nuevo regreso a que tengo dos vectores no paralelos. Y acá, esta es otra información que me pueden dar. Otra información es dos rectas paralelas. Entonces tengo esta recta y tengo esta recta. Son rectas. De estas, de nuevo, puedo realizar esta información. ¿Por qué? Porque para definir a esta recta me tuvieron que dar el punto P y el vector director. Esta me debieron dar el punto Q y el vector director P, pero que es proporcional a U. Entonces ya, nada más puedo usar a uno de los dos, no a los dos, porque serían paralelos. Ah, pero entonces, con estos puntos, de nuevo encuentro un segmento dirigido, que se llama P, y entonces ya tengo de nuevo un punto y dos vectores, ¿no? Y la siguiente es que venía en un punto del plano y un vector perpendicular al plano. Encontrar la ecuación de un plano, le pueden dar un punto D y un vector que sea perpendicular a él. En este último caso, sí es un poco diferente a los restantes, porque en los restantes todos regresábamos aquí y teníamos un punto del plano y dos vectores directores no paralelos. Pero en este último caso es el caso más particular.
Y en este caso necesito un punto del plano y un vector perpendicular al plano, o sea, un vector que salga de sus pantallas. Si lo vieran de frente, entonces solo verían un punto porque está saliendo hacia ustedes. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar ese vector perpendicular? Pues de nuevo cuenta con esta información. Que yo tengo un punto y dos vectores no paralelos. Y el producto cruz en un V me da un vector perpendicular a estos dos. Y por lo tanto, perpendicular a ese vector le vamos a llamar vector normal. Entonces, para encontrar la ecuación de un plano, también me sirve un punto del plano y su vector normal, que es un vector perpendicular. Muy bien, entonces esa es la información que necesito poder definir a un plano, pero aquí ya está la geométrica, los polineales, hay un punto que no pertenece a una recta, ya se lo estoy explicando, dos rectas paralelas no coincidentes, dos rectas que se corten en el punto, un punto y un punto perpendicular al plano, les decía que me llamaba el vector normal. Muy bien, también, en general, todas estas condiciones me llevan al caso donde para poder definir la ecuación de un plano vamos a necesitar un punto del plano y dos vectores no paralelos al plano. Entonces, para poder encontrar en su ecuación vectorial, digamos, sus ecuaciones paramétricas, es muy parecido a lo que hacemos en línea recta. Observen, y le vamos a llamar el plano pi de ecuación P, que es igual al vector de posición del punto en el plano, más t veces el primer vector director, más t veces el segundo vector director. Entonces observen ustedes que para poder definir al plano, como necesito dos vectores directores, entonces necesitaré dos parámetros. ¿Eso qué significa? Que el plano ya no es una curva. Ahora vamos a decir que el plano es una superficie. Es la superficie más simple que existe. Y entonces estamos observando aquí que para poder definir a una curva se necesita un solo parámetro. Ya decía Jacqueline ayer que ella recordaba que para poder definir a una curva se requiere un solo parámetro y que la línea recta es la forma más simple que existe. Estamos viendo otro elemento geométrico que se conoce como un plano y para poder definir a un plano necesitamos por tanto dos parámetros. Entonces, el plano es una curva, ya se conoce como superficie y entonces vamos a ver el día de hoy que para poder definir cualquier superficie necesitaré dos parámetros. Y esto lo van a ver con mayor detalle y vamos a seguir platicando, por supuesto, el cálculo vectorial en el tercer semestre. Entonces, yo les había mencionado, los temas que revisamos no son temas que deben de por aprobar un examen olvidarlos, porque los van a seguir usando en materias posteriores. Y entonces, pues, ¿qué hacemos para encontrar la ecuación del plano? Pues simplemente sumamos el vector de posición del punto más s veces las componentes del primer vector director más t veces las componentes del segundo vector director. Y entonces alguien me puede decir o preguntar, si se puede estar preguntando, siempre empiezo con el parámetro s y luego con el parámetro t. En realidad no importa. Pueden los parámetros en el orden que sea. Y de hecho pueden usar cualquier letra para poder representar los parámetros. Entonces, les repito, esto no se fuera la ecuación de la recta, que sería el vector de posición de un punto más el parámetro por el vector director. Pero esto ya no es una recta, es un plano. Entonces le agregamos un segundo parámetro y un segundo vector director. Para que lo entiendan fácil, piensen en el de sus autos. Los limpiaparabrisas tienen una forma más o menos así. Si tienen limpiaparabrisas. Entonces, fíjense que esto, por ejemplo, este, voy a poner un poco más recto para que lo vean mejor. Entonces, supongan ustedes que el limpiaparabrisas tiene esta forma de aquí, ¿verdad? Y esta tiene la forma de un segmento de una línea recta. Entonces, para definir este segmento, necesito un punto y su dirección dada por un vector. Pero si fuera solo eso, la ecuación me daría todos estos puntitos, todos estos nada más sobre la línea recta, pero yo no necesito que mi limpia parabrisas solo limpie una línea recta, sino que recorra todo el espacio del vidrio. Entonces lo que hago es agregar
nuevo que no sea paralelo a este. Por ejemplo, le agrego V y lo multiplico por otro parámetro. Entonces, al hacer eso, entonces esta línea se va a ir recorriendo a la derecha, se va a ir recorriendo a la derecha y al irse recorriendo, entonces va a ir limpiando todo mi parabrisas y entonces al ir limpiando lo que produjo fue un plano justamente. Por esa razón se requieren de dos vectores, porque si solo usáramos uno, entonces solo tendríamos una línea recta, pero al agregar un segundo vector y un segundo parámetro, esa línea recta se va desplazando poco a poco hacia la derecha y hacia la izquierda. Y entonces con eso va barriendo todos los puntos del plano y ya entonces se forma mi plano. Entonces, realmente, un solo parámetro, un solo vector, una línea recta, una curva en general, dos parámetros, dos vectores, directores, una superficie. Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí. Entonces, si a mí me dan, les decía como información, un punto del plano de coordenadas x0, y0 y z0, y me dan dos vectores, directores, el vector u de componentes ABC y el vector v de componentes E, E y F, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación vectorial del plano? Entonces, la ecuación vectorial del plano sería el vector de posición del punto P0 más t veces el primer vector director más lambda veces el segundo. Les repito, pueden usar las letras que quieran para representar el parámetro. Y entonces, pues simplemente sumamos, nos quedaría las componentes del vector de posición del punto son x0, y0 y z0, más t veces las componentes del vector u, serían a, b, c, más lambda veces las componentes del vector v, que son d, y f, y entonces, ¿cómo queda la suma? Pues queda x0 más t, perdón, coma, x0 más t veces a, más lambda veces d, coma, y0 más t veces b, más lambda veces e, coma, z0 más t veces c, más lambda veces f, con t y lambda pertenecientes a los reales. Esta se llama ecuación vectorial del plano. Si la igualamos al vector genérico de R3, igualamos esta ecuación al vector genérico de R3, vamos a igualarlo. Si la igualamos, entonces sabemos que dos vectores son iguales y solo si son iguales componente a componente. Entonces, para que esos dos vectores sean iguales, entonces x tiene que ser igual a x0 más t veces a más lambda veces b. Luego y igual a y0 más t veces b más lambda veces e. Y por último, z igual a z0 más t veces c más lambda veces f, con t y lambda perteneciente a los reales. Y entonces estas se llaman ecuaciones paramétricas del plano. Sí, es lo mismo que la línea recta. ¿Qué es lo único que estamos agregando? ¿Qué es lo único que estamos agregando, muchachos y muchachos? Otro vector. Otro Y otro parámetro, muy parámetro. bien, exacto, otro parámetro. Entonces, si yo les diera las ecuaciones paramétricas, acuérdense, o la vectorial, que lo que no tenga parámetro va a ser las coordenadas del punto, lo que tenga un parámetro es un vector director y lo que tenga el otro parámetro es el otro vector director. Y ya, entonces, les repito, esta se llama ecuación vectorial del plano y las últimas que puse se llaman ecuaciones paramétricas del plano. Pero el proceso que se sigue para obtenerlas es el mismo que hacíamos para encontrar la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la línea recta. Es el mismo proceso. Y aquí viene lo nuevo. Entonces, aquí viene lo nuevo que es la ecuación cartesiana del plano. Ecuación cartesiana del plano. Ya habíamos visto que dos ecuaciones que tengan esta forma, 1x, b1y más c1z más d1 igual con 0 y x, y más c2z más d2 igual con 0, que un par de ecuaciones como esta también define a una línea recta. Eso habíamos visto y les mencioné en ese momento que cada una de estas ecuaciones describía a un plano. Les dije, más adelante lo veremos, pues llegó el día.
ya vamos a ver cómo podemos encontrar la ecuación cartesiana del plano. Entonces yo les decía, para poder definir un plano, me tienen que dar un punto del plano y dos vectores directores del plano. Entonces les decía, con el producto cruz de los vectores directores, obtengo un vector perpendicular a ambos vectores y por tanto perpendicular al plano. Ese vector se llama vector normal. Entonces voy a decir que el vector normal, que se obtiene, les repito, con el producto cruz de los vectores directores del plano, puedo decir que sus componentes son A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Ya está. Este es mi vector normal de componentes A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Entonces, les repito, este vector normal es un vector perpendicular al plano. ¿Qué puedo obtener, si no me lo dan, con el producto cruz de los vectores paralelos? Perdón, del producto cruz de los vectores no paralelos del plano. Muy bien. Y entonces, ya para encontrar esta ecuación, lo único que hago es que, supongan ustedes de nuevo que estoy trabajando en este plano. Quiero encontrar la ecuación de este plano. Quiero encontrar la ecuación de este plano. Del techo, de su pared de la izquierda, del piso, etcétera. Quiero encontrar la ecuación. Entonces me van a dar un punto de mi plano. Suponga que me dan este punto de coordenadas x0, y0 y z0. Y ya está. Y por aquí tengo otro punto del plano, el que le llamo Q. No sé cuáles son sus coordenadas, solo sé que está en el plano también. Entonces le voy a poner coordenadas X, Y y Z. ¿Por qué? Porque este punto Q solo sé que está en el plano, pero puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar aquí arriba, puede estar acá a la izquierda, por acá abajo, puede estar en cualquier parte. El único requisito que necesito es que esté en el plano. Entonces, por eso lo pongo en términos de variables arbitrarias X, Y, Z. Entonces, ya, les queda claro eso que estos dos puntos que acabo de escribir están contenidos en el plano que estoy buscando su ecuación. Pero de este sí sé sus coordenadas con detalle. Sé que, por ejemplo, supongan x0 es 1, y0 2 y z0 3. Y de Q no sé sus coordenadas, solo sé que están en el plano. Por eso le pongo coordenadas x, y, z. ¿De acuerdo con eso? ¿Estoy siendo claro? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sé que están los dos puntos en el plano. De uno sé sus coordenadas con detalle específico, de otro no, por eso las represento como X, Y, Z. Pero sé que están ambos en el plano. Entonces lo que voy a hacer es que voy a encontrar el segmento que una P0 con Q, o sea, el segmento P0Q. ¿Cómo se calcula ese segmento? P0Q. Es Q menos P0. Perfecto, muy bien, Víctor. Q menos P0. Entonces Q es X, Y, Z menos P0 es X0, Y0, Z0. Entonces, ¿qué me queda? P0Q, ¿qué componentes tiene? Darle a esa resta de vector. X menos X0, coma Y menos Y0, coma Z menos Z0. Perfecto, muy bien, Carlos, gracias. X menos X0, coma Y menos Y0, coma Z menos Z0. Listo, así tal cual. Entonces ya tengo un segmento que une dos puntos del plano, uno conocido y otro desconocido. Perfecto. Y entonces también, a partir de que yo tengo, al hacer el producto cruz de los dos vectores directores no paralelos del plano, un vector perpendicular al plano que se llama vector normal y que tiene componentes conocidas A, B, C. Entonces ahora yo les pregunto y les repito. Primero, acuérdense que este vector normal es un vector perpendicular al plano. Si estamos analizando un plano que es su pantalla de su tableta, computadora, celular, entonces este vector sale de manera perpendicular hacia ustedes o se mete de manera perpendicular hacia el otro lado. No importa, solo importa que sea perpendicular. Entonces yo les pregunto, pongan por ahí en este puntito, pongan una pluma o su pluma de su tableta, su lápiz digital de su tableta, una pluma, lo que sea, pónganlo ahí. ¿Ya lo tienen? Tienen la punta de ese de manera perpendicular, pónganlo sobre P0. ¿Ya lo tienen? Sí, profe.
Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué ángulo forma ese lapicero o pluma que pusieron sobre este punto con este segmento? ¿Qué ángulo forman? Si este lápiz o pluma que pusieron está perpendicular al plano, la tableta celular que están usando. Entonces, ¿qué ángulo forma esa pluma y lapicero que pusieron con respecto a este? ¿Cómo es el ángulo entre este vector y la pluma que pusieron sobre este punto? De Es de 90 90 grados. grados. 90 grados, exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo sería ese vector normal con respecto a este vector? ¿Cómo son? Si el ángulo que forman es de 90, entonces geométricamente hablando, ¿cómo son? Sería perpendicular. ¿Y cómo sabemos que dos vectores son perpendiculares? Políticamente hablando, si qué operación da qué, Si los el vectores producto, son, ajá, si el producto Producto punto da es cero. ¿cuál producto, Elizabeth? Sí, muy bien, pero ¿qué producto? El producto ¿Qué del productos? punto que Acuérdense. sabemos Ajá, por exacto, muy bien. Muy por bien, es el que hay dos punto. productos, es que hay dos productos, el producto punto y el producto cruz. Y ambos pueden dar cero. El producto punto da el escalar cero y el producto cruz da el vector cero. Ambos pueden dar eso. No siempre van a dar eso, pero sí pueden dar. Entonces, ¿cuál producto debe de ser cero si los vectores son perpendiculares? ¿Cuáles son los dos productos? Esto lo tienen un nombre específico, producto punto, producto cruz. Producto punto. Producto punto, perfecto. Muy bien, el producto punto. Entonces, partiendo de eso, yo estoy diciendo que el producto punto del vector normal con el segmento P0Q debe de dar cero. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Yo no lo estoy inventando. Ustedes me dijeron que si ponen por aquí un lápiz pluma perpendicular a su pantalla, ese lápiz pluma va a formar un ángulo de 90 con este vector. Por lo tanto, el producto punto de ese vector, que es el vector normal, con este vector debe de dar cero. Pues vamos a calcularlo. Entonces, ¿quiénes son los componentes del vector normal? A, B, C. Producto punto con quiénes son las componentes de P0Q, X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Y eso debe de dar cero. Entonces, efectuemos ese producto. ¿Cómo se efectúa el producto punto? Multiplicando componentes que ocupan las mismas posiciones. Entonces, ¿qué nos quedaría? A por X menos X0 Perfecto, muy bien. Gracias, más Carlos. B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0. Perfecto, Carol, muchas gracias. Y entonces desarrollamos A por X menos AX0 más B por Y menos BY0 más C por Z menos CZ0 igual a cero. Entonces, pongo AX más BY más CZ, ya está. Y por último pongo, factorizo el menos, AX0 más BY0 más CZ0 igual a cero. Y como A, B y C son las componentes de N, por ejemplo, son 1, 2, 3, y X0, Y0 y Z0 son las coordenadas del punto conocido, que por ejemplo podrían ser 2, 4, 6. Entonces, ¿cómo va a ser este producto? Pues va a ser un número real. Y entonces, nosotros la suma o la resta de todas estas expresiones le ponemos bien y es de ahí donde surge la ecuación cartesiana o ecuación normal del plano y hacer estas operaciones. Entonces me tiene que dar un vector normal y un vector del plano. Entonces, como un segmento de ese punto con un punto a la izquierda del plano, voy a llegar a una expresión de esta forma: x menos 1, supongan y menos 2, z menos 3, y entonces hago el producto punto de los componentes del vector normal con este vector, simplifico y voy a llegar a una ecuación de esta forma, que son las que usamos para poder encontrar, ¿no?, esta que se forma con la intersección de los puntos. Sería todo. Entonces ahora ustedes invéntense un punto, dos vectores no paralelos y encontremos las tres ecuaciones del plano: la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana en forma simétrica. Vean que no es nada complicado. No importa
ustedes digan un punto arbitrario y números arbitrarios. Solo no usen números tan grandes porque no nos queden operaciones. ¿No? Entonces, a ver, digan, voy a poner mientras el enunciado, determinar la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación cartesiana normal del plano y ya, ¿qué características tiene ese plano? Y antes de que me digan el punto y los dos vectores, pongo una, porque de igual manera a un plano lo definen un montón de puntitos. Yo puedo usar uno de ellos, entonces dependiendo de qué punto use, voy a llegar a una ecuación diferente. Por eso dice una ecuación. Y el otro plano tiene diferentes ecuaciones vectorial, diferentes ecuaciones paramétricas. ¿De qué depende? De nueva cuenta, como en la línea recta, depende de la información que use para poder definirlo. ¿Estoy claro con eso? Por eso dice unas, porque en realidad tiene mucha. ¿De qué depende? De qué información se esté usando para definirlo. Muy bien, entonces ahora sí, díganme qué se les ocurre. A ver, invéntense un punto cualesquiera. Punto P de coordenadas T. ¿Qué coordenadas le darían al punto P? 4,0,4. Seas Jacqueline. Y ahora invéntense dos vectores, obviamente, solamente con la característica que no sean paralelos. ¿Y cómo pueden saber que no son paralelos? Pues con que no sean proporcionales, acuérdense. Con eso basta para no ser paralelos. Entonces, digan un vector, digan las 8, componentes de un vector. Ajá, 8, sí, Pau. 4 y 1. Ajá. 8, 4 y 1, perfecto. Ahora digan otro vector el que se les ocurra. Con que no digan 16, 8 y 2 o menos 8, menos 4, menos 1, porque serían paralelos y no me servirían. Entonces, digan uno que quieran, pero les repito, usen números pequeños para que no nos queden operaciones tan grandes, por favor. Pero si quieren darme 10,000, 1,000,000 y 4 millones, pues lo usamos, pero yo sugeriría un número más pequeño. Y por ahora usen un número negativo también porque no han usado números negativos. Entonces Sofía ya nos dijo -7, 3, -6, supongo. Ya está. Ya que no significa que todo es positivo, puede haber algo negativo. Ya está. Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos para encontrar las tres representaciones del plano, su ecuación vectorial, sus ecuaciones paramétricas o su ecuación cartesiana, el plano o normal. Muy bien, entonces, súper fácil, empezamos con la ecuación vectorial del plano. Entonces, el plano pi tiene por ecuación vectorial el vector de posición del punto más lambda veces el vector u más t veces el vector v. Y ahora van a decir, ¿y por qué puso a lambda primero? Pues porque puede usarse el parámetro que sea y en el orden que sea, no importa. Entonces, simplemente sustituimos. Entonces, el punto P0 tiene coordenadas 4, 0, 4 y su vector de posición tendrá las mismas componentes 4, 0, 4. Ahora sería más lambda veces el primer vector director que yo considero a U, pero si alguien considera V no está mal, no importa el orden. Después sería más T veces el segundo vector director. Y simplemente simplifico. Entonces mi ecuación vectorial, ¿me la pueden decir ya simplificada, por favor? Efectuando las operaciones en un solo paso y aquí le agrego con lambda y t perteneciente a los reales. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación vectorial? Sería 4 más 8 lambda más, Perfecto, bueno, menos 7t. perfecto, muy bien, Víctor. Sería 4 lambda más 3t. Lambda más 3t, perfecto. Y por Y último,
El último sería 4 más lambda menos 6t. 4 más lambda menos 6t. Muy bien, así de fácil fue. Ya ven, es lo mismo que la recta, lo único que es que le agregamos otro parámetro y otro vector. Lo demás. Y ahora lo que hacemos es, esta se llama ecuación vectorial. Lo que hacemos es igualarlo con el vector genérico de R3, lo igualamos y comparamos los vectores. Para que la igualdad se cumpla, tiene que ser igual componente a componente. Y entonces ya X tiene que ser igual a 4 más 8 lambda menos 7t. Luego Y tiene que ser igual a 4 lambda más 3t. Y por último, Z tiene que ser igual a 4 más lambda menos 6t con lambda y t perteneciente a los reales. Y ya, entonces estas serían las ecuaciones paramétricas del plano pi. Muy bien. Entonces, acuérdense, aprovecho para reforzar el hecho de que lo que no tenga parámetro son las coordenadas del punto, lo que tenga el primer parámetro es uno de los vectores directores y lo que tenga el otro parámetro es el segundo vector director. Y ya, eso es todo. ¿Cuál ecuación nos falta? Ya tenemos la vectorial y las paramétricas. ¿Cuál nos falta? La cartesiana. Cartesiana. ¿Y cómo se encuentra esa? Pues necesito el vector normal y a un punto. Ya tengo el punto, me falta el vector normal. Pues acuérdense que el vector normal se obtiene con el producto cruz de los vectores directores. Cruz V o V cruz U, no importa, no pasa nada. Puede ser cualquier el orden. Sabemos que el producto cruz no es conmutativo, lo sabemos. Pero lo que no importa es qué vector me quede, lo que me importa es que sea perpendicular, ya sea que salga de su pantalla, que se meta dentro de su pantalla, lo importante es que sea perpendicular. Entonces, por eso pueden hacer U cruz B o B cruz U, hace perpendicular a la pantalla, no importa. Solo va a cambiar de dirección, pero no me importa su dirección, solo que sea perpendicular. Muy bien, bueno, entonces U cruz V sería, escribimos en el primer renglón los vectores unitarios y J. En el segundo renglón escribimos a los vectores 8, 4, 1, y en el tercer y último renglón escribimos a las componentes del vector V, que son menos 7, 3, menos 6. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Acuérdense, usamos como referencia al primer renglón, pero podrían usar el que quieran, más, menos, más. Entonces nos queda más y por su menor que se forma en la columna. Entonces nos queda que y escribir menos J por su menor y por último más K por su menor. Entonces, ¿quién es el menor de I? 4, 3, 1 y menos 6. Perfecto. ¿Me los pueden dictar por renglón para que cambie de color, por favor? Pero sí estaban bien. 4, 3, 1, menos 6, ¿sí? Ahora en J, pero si me lo dictan por renglón estaría mejor, por favor. 8, 1, Ah, perfecto. 8, 1. 7 y menos 6. Perfecto, muchas gracias. Y por último, para acá. 8, 4, menos 7 y 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, pues ya solamente efectuamos las operaciones. Entonces, 4 por menos 6, menos 24, menos 3, menos 27 y después sería 6 por menos 6 por 8, menos 48, más 7, porque el producto hacia arriba es negativo, entonces sería menos 7, eso es más 7. Entonces nos queda menos 41, pero con este menos nos da 41J. Y por último, 8 por 3, 24, más 7 por 4, 28, porque la multiplicación hacia arriba es negativa y sería menos 28. Entonces nos queda 52. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Perfecto. Y entonces, pues ya simplemente hacemos el producto punto de este vector normal
que nos quedó menos 27,41,52, producto punto con X, menos la coordenada en X del punto, que en este caso es 4, coma, Y, menos la coordenada en Y del punto, que en este caso es 0, coma, Z, menos la coordenada en Z del punto, que es 4. Y el punto está aquí arriba, en la esquina superior izquierda. 4, 0. Entonces, es el vector normal punto X menos la coordenada en X del punto, Y menos la coordenada en Y del punto, Z menos la coordenada en Z del punto, y eso debe de dar 0. ¿Por qué? Porque este representa a un segmento que une dos puntos cualesquiera del plano. Y este segmento, producto punto con el vector normal, debe de dar 0 porque son perpendiculares. Y entonces, pues efectuamos las operaciones. Nos queda menos 27 por X menos 4, más 41 por Y, más 52 por Z menos 4, y eso debe dar 0. Entonces nos queda menos 27X, y luego sería más 7 por 4, 28, llevamos 2, 4 por 2, 8, y 2, 10, 108. Después sería más 41Y, luego sería más 52Z, menos 4 por 2, 8, y 5 por 4, 20, 208. Y eso es igual a 0. Y entonces simplificando, nos queda menos 27X más 41Y más 52Z y 108 menos 208 nos queda menos 100. Eso es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Y esa ya sería la ecuación cartesiana del plano. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ven que está muy sencillo encontrar la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana o normal del plano. Está muy sencillo. Usamos simplemente lo que ya sabíamos. Y entonces vean, otra vez vamos a verlo en GeoGebra para que vean que lo hicimos bien. Entonces decía, vamos a ver cómo se vería esto en GeoGebra. Entonces ya está bien en GeoGebra. Vamos a escribir la ecuación que obtuvimos. La ecuación que obtuvimos fue menos 27x menos 27x más 41y más 52z menos 100 es igual con 0. Ahí está. Los 27x más 41y más 52z menos 100 es igual con 0. Este es el plano que ustedes inventaron y ustedes me dieron un punto. El punto P de coordenadas 4,0,4. Y ahí está, pues, pero en el punto P está contenido en el plano. Y hay un montón de puntos más, obviamente, que están ahí, pero para poder definirlo, yo solo necesitaba uno y su vector normal. Y entonces, fíjense, si yo pongo al vector, encontramos como vector normal, van a observar que va a ser un vector que es perpendicular a este plano. Entonces lo voy a escribir, el vector normal. Perdón. Sí, n minúscula, para que sea vector. El vector normal que encontramos fue menos 27,41,52. Ese fue el vector normal que encontramos de acuerdo a los vectores directores que ustedes propusieron. Vean qué tan grande está ese vector normal, pero como pueden observar, ese vector normal justo es perpendicular. Muy bien. Entonces vean qué fácil es encontrar la ecuación vectorial cartesianas, perdón, ecuación vectorial paramétricas y cartesiana o normal del plano. Entonces vamos a hacer otro ejercicio y por favor vuélvanlo a inventar ustedes, lo trabajan ustedes y luego lo hacemos juntos. Entonces, a ver, por favor, díganme otro punto, invéntense, pero no hagan, ya vieron, no usen números tan grandes porque si no, pueden crear vectores muy grandes.
usen negativos, usen ceros, etc. Entonces, punto P, vector U y vector V. Entonces, ¿quién quiere proponer un punto? ¿Quién quiere proponer uno de los dos vectores? ¿Y quién quiere proponer el último vector? Lo voy a poner de colores diferentes. El punto P, el vector director U, y por último, el vector director V. Entonces, les escucho. Díganos un punto 3, 5 y arbitrario. 2. 5 y 2. Gracias, Tadeo. Ahora díganos alguien más. Les repito, usen números negativos, ceros, negativos, pequeños, no tan grandes, por favor. Pero si quieren, Menos o sea, lo que 4, quieran. 4. 7 y 8. O bueno, me dije números pequeños, no son pequeños de realidad. ¿No? ¿Eh? 1 menos 1 y 0. Gracias. 1 menos 1 y 0. Ya está. Entonces empiecenlo. Y ahorita, después, en 10 minutos, lo hacemos juntos. Para ver si iban bien o no. Vamos a hacer juntos este ejercicio. Ya me dijeron que llegaron para la ecuación normal del plano o cartesiana es esta, pues vamos a identificarlo. Entonces, la ecuación vectorial del plano sería el vector de posición del punto más t veces el primer vector director más lambda veces el segundo. Entonces, el vector de posición del punto es 5, 2 más t veces el primer vector director que tiene componentes 4, 7, 8, más s veces el segundo vector director. Acuérdense que pueden usarse para el parámetro que sea, no importa. Y ya, entonces sumando eso, nos quedaría 3 más 4t más s, 5 más 7t menos s, 2 más 8t y ya, con T y S perteneciente a los reales. ¿Están de acuerdo con esas ecuaciones? Que hayan usado letras diferentes, pero llegaron a la misma ecuación. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Y ahora igualándolo al vector genérico de R3, entonces, tiene que cumplirse pues, que X sea igual a 3 más 4t más S, que Y sería igual a 5 más 7t menos S, y que Z sería igual a 2 más 8t. Y ponemos aquí con T y S perteneciente a los números reales. Muy bien. Listo. Y ya ahora la ecuación cartesiana, pues hacemos el producto plus de U con V. Esto nos da las componentes del vector normal que necesitamos. Entonces, vamos a ponerlo. Primero escribimos a los vectores unitarios y JK. Después escribimos a las componentes del primer vector, que son 4, 7, 8. Y por último escribimos a las componentes del segundo vector director, que son 1, menos 1, 0. Ya está. Entonces hacemos las operaciones directo y se multiplica a 7 por 0 menos 8. O sea, sería 8i. Ahora para menos j, entonces sería 4 por 0 menos 8. Entonces sería menos 8, otra vez sería 8, j. Y por último, para acá, entonces sería 4 por menos 1 es menos 4 y una por 7, 7 menos 4 menos 7. Entonces nos quedaría menos 11. ¿Están de acuerdo con eso? Menos 11k. Este es el vector normal que les quedó. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y ya nada más hacemos el producto punto de ese vector normal con un segmento que una a un punto conocido con un punto desconocido. Y ese se forma a restándole a x las coordenadas en x del punto conocido, que son 3. Restándole a y la coordenada en y del punto conocido y restándole a z la coordenada en z del punto conocido y ya haciendo las operaciones respectivas.
Entonces quedaría 8 por x menos 3 más 8 por y menos 5 menos 11 por z menos 2 y eso 0. Entonces nos quedaría 8x menos 24, 8y menos 40 menos 11z más 22. 0. Entonces nos queda 8x, 8y menos 11z y sería menos 24 más 22, nos queda menos 2 menos 40, pues sería menos 42 y 0, que es justo la ecuación que me dijeron. Muy bien, muy bien trabajo. Llegaron bien a la respuesta. Vean qué fácil es encontrar las diferentes representaciones del plano, la ecuación real, las matemáticas y la cartesiana en forma siguiente. Ya decíamos que la ecuación cartesiana del plano se forma conociendo unas componentes del vector normal y un segmento que una un punto conocido del plano con un punto cualesquiera del plano. Que es desconocido, solamente sabemos que está en el plano. Y ya entonces llegamos a una ecuación de la forma ax más by más cz más b igual con 0. Entonces observen esta ecuación ax más by más cz más b igual a 0. Observamos que los coeficientes de x, de y y de z son justamente los componentes de mi vector normal. Entonces, de cualquier ecuación que tenga esta forma, yo puedo traer como información los componentes del vector normal. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran este plano de ecuaciones 3x menos 2y menos 5z más 4 igual a 0, ¿quién dirían ustedes que es el vector normal? ¿Quiénes son los componentes del vector normal? Eh, Menos 2 y menos 5. Perfecto, 3 menos 2 y menos 5. Entonces, eso apréndanse. Si les dan la ecuación cartesiana del plano, los coeficientes de las variables son las componentes del vector normal. Muy bien, bueno, ¿qué más podemos decir de esta ecuación cartesiana del plano? Pues que si no aparece el término de, o sea, una constante al final, si no aparece, eso significa que ese plano que me están dando contiene al origen. ¿Cómo puedo afirmar eso? Ah, supongan ustedes que me dan este plano menos x más y menos z igual con 0, ¿no? Entonces, observen que no tiene término independiente, no tiene constante, no tiene al cuarto término que involucra a x, y z. Ah, eso significa que este plano contiene un origen. Si no me creen, acuérdense que todo lugar geométrico es un conjunto de puntos que satisfacen su ecuación. Entonces, si yo evalúo el origen en este plano, pongo menos 0 más 0 menos 0, me da 0, se satisface. Por lo tanto, este plano contiene al origen. Entonces, le repito, todas las ecuaciones de planos que no tengan constante, término independiente, significa que ese plano, por esa ecuación, contiene al origen. Entonces, por ejemplo, 5x menos 8y menos 3z igual a 0 contiene al origen. X menos y más 2z igual a 0 contiene al origen. Menos y más 4z contiene al origen. Todos los que no tengan término independiente contienen al origen. Pero por otro lado, si tengo x menos 2y más z menos 1 igual con 0, este ya no contiene al origen. ¿Por qué? Porque si evalúo al 0, 0, 0, 0, 0, 0, me queda menos 1 igual con 0, esa igualdad es cierta. Por lo tanto, este plano que tengo arriba no contiene al origen, pero los otros son diferentes y todos ellos contienen al origen. Y la forma fácil de saber que esos planos contienen al origen es porque no tienen término independiente. Entonces, ¿soy claro con eso? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Y en ese mismo sentido, si yo tuviera la necesidad de encontrar puntos del plano, pues simplemente encuentro valores de x, y, z que al mismo tiempo satisfagan la ecuación. Si satisfacen la ecuación, pertenecen al plano. Porque, lo repito, un lugar geométrico es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación. Entonces, si por alguna razón me dan la ecuación cartesiana del plano y ahora me piden la vectorial y la paramétrica, necesito un punto y dos vectores paralelos. Entonces, extraigo 3 puntos del plano y con esa información ya puedo encontrar las ecuaciones que mencioné. Bueno, ahora otra cosa importante. Si uno de los coeficientes A, B o C es nulo y los otros dos no, entonces eso significa que el plano que me estén dando tiene un vector normal paralelo a un plano coordenado.
por lo que ese plano será perpendicular a dicho plano. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo tengo el plano 2x menos 5y más 4 igual con 0, entonces, ¿quién es el vector normal de este plano? 2 menos 5 y 0. Bien, Tadeo, 2 menos 5 es 0. Entonces, acuérdense, ¿qué características tiene este vector normal? Pues que es perpendicular a este plano. Muy bien. Bueno, entonces, les digo, si uno de los coeficientes es 0, entonces el vector normal que lo define es paralelo a un plano coordenado. Entonces, este vector normal es paralelo al plano XY, que solo contiene las variables X y Y. ¿Será que Z es nula? Que el vector normal sea un paralelo a un plano significa que este plano y este plano coordenado son perpendiculares. ¿No me creen? Pues vamos a ver en GeoGebra. Si le doy descartar, se va a borrar la, descarta. Entonces, me voy a administrador. Bien, borramos esta información que teníamos. Borrar, borrar. Entonces, voy a poner a la ecuación del plano que les propuse, que es 2x menos 5y más 4 igual con 0. Ahí está, ese es mi plano. Entonces, ¿quién dijimos que era su vector normal? Pues le escribo normal es igual a, ya me había dicho Tadeo tú, que es 2, 5, 0. Ahí está. Entonces, observen, ese vector en negritas es paralelo al plano Y. En otras palabras, podemos decir, el vector normal de componentes 2 menos 5, 0 está sobre el plano Y o es paralelo al plano Y. Muy bien. Y entonces, acuérdense, ¿qué características tiene el vector normal? Pues que es perpendicular al plano. Entonces, aquí en la presentación yo les decía, si una de las componentes uno de los coeficientes del plano es nulo, entonces significa que su vector normal es paralelo a un plano coordenado. ¿Cuál? El de los coeficientes no nulos. En este caso, el vector normal es paralelo al plano XY. Pero que el vector normal sea paralelo al plano XY significa que el plano dado y el plano XY son perpendiculares. Eso es lo que nos estaba diciendo la diapositiva. Y aquí se puede observar el plano en color gris, que es el plano que contiene al eje X y al eje Y, es perpendicular al plano en color azul que tiene por ecuación 2x menos 5y más 4. Entonces le repito, cuando uno de los coeficientes es 0, el vector normal de ese plano es paralelo a un plano coordenado y eso hará entonces que los planos sean perpendiculares entre sí. Muy bien. Entonces vamos a poner otro vector. Digo otro plano. Voy a escribir otro plano diferente. ¿Ah? Entonces ahora voy a poner el plano 3y menos 5z más 4 igual con 0. Ahí está. Este es mi plano. Una de sus componentes es nula. Una componente es nula. Bueno, ¿quién es el vector normal de ese plano? Por favor, digan. El vector normal de ese plano. 0, 3 y menos 5. En efecto, el vector normal tiene componentes 0, 3, menos 5. Ya está. Ahí está. Entonces, el vector normal de ese plano en azul es perpendicular al plano, pero es paralelo a uno de los ejes coordenados. ¿Cuál eje coordenado? No, X. ¿Perdón? ¿El YZ? No, YZ, exactamente. Está sobre el plano YZ. Observen. Ese es el plano YZ. Perdón. Ahí está. Ese es el plano YZ. Mi vector N es paralelo al plano YZ. Entonces, eso significa
que el plano YZ, que es el que contiene al eje Z y al eje Y, que ese plano YZ es perpendicular a este plano que yo puse. Entonces, el plano YZ y este plano en color azul son perpendiculares. A ver, si se acuerdan, ¿cuál es la ecuación del plano YZ? ¿Qué características tendrán todos los puntos que estén en el plano YZ? Ah, pues que X vale 0. Y esa sería la ecuación del plano YZ. X igual con 0. Y ahí está. Ese es el plano que contiene al eje Y y al eje Z. El que tiene por ecuación X igual a 0. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, cualquier punto que esté sobre el plano YZ va a tener como abscisa 0. La coordenada y la cota irían cambiando, pero la abscisa se mantiene en 0. Por eso, esa es su ecuación. Y entonces, ese plano YZ, que tiene por ecuación X igual a 0, es perpendicular a el plano de ecuación 3Y menos 5Z más 4. Le repito, de nueva cuenta, cuando una de las componentes del vector normal es nula, ese vector normal es paralelo a un plano coordenado. ¿Cuál? El de las componentes no nulas. Y ese plano coordenado será perpendicular al plano dado. Muy bien, ahora dice, si dos de los coeficientes del vector normal son nulas, entonces significa que ese vector normal es paralelo a un eje. Por lo tanto, el plano dado será paralelo al plano coordenado que es perpendicular al vector normal. Otra vez, si dos de las componentes del vector normal son nulas, entonces el vector normal es paralelo a un eje coordenado y el plano dado será perpendicular a ese eje y por tanto será paralelo al plano coordenado que es perpendicular a dicho vector. Aquí mismo en este esquema que les puse tenemos esa característica. Miren, voy a dar esta ecuación. Y bueno, entonces voy a poner un plano de ecuación. 5z menos 5 igual a 0. Ahí está. Observen, es un plano paralelo al plano XY. Voy a cambiarle para que esté un poco más separado y se note más. 5z menos 25 igual a 0. Entonces, ¿quién es el vector normal de ese plano en color azul? ¿Quién es el vector normal de ese plano en color azul? ¿Quién es el vector normal? 0,05. 0,05, muy bien, perfecto. Ese es el vector normal, 0,05. Y ese vector 0,05 es paralelo al vector K, que tiene por componente 0,01. Entonces, ese vector K es paralelo al eje Z. Por lo tanto, el eje Z es perpendicular a mi plano de ecuación 5z menos 50 igual con 0. Entonces, le repito, cuando dos de las componentes de un plano cuando dos de los coeficientes de un plano son nulos, entonces el vector normal es paralelo a un eje. En este caso es paralelo al eje Z, el vector normal. Y por tanto, el plano dado será paralelo al plano coordenado que sea perpendicular al eje Z. Entonces, ¿cuál es el plano coordenado que es perpendicular al eje Z? Pues el plano XY. Entonces, este plano que me dieron, 5z menos 50 igual a 0, es paralelo al plano XY. Veanlo ahora con otra ecuación. Entonces, ahora pongo 3x menos, ¿qué será? 30. Entonces, ¿quién es el vector normal de este plano? 3, 0, 0. Y ese vector normal es paralelo al eje X. Y por tanto, el plano dado será perpendicular al eje X y paralelo al plano que es perpendicular al eje X. ¿Cuál es el plano que es perpendicular al eje X? Pues el plano que contenga al eje Y y al eje Z, que es el plano YZ. De la ecuación X igual a 0. Eso es lo que nos decía la
parte de la diapositiva. Y ya por último, los tres coeficientes a veces no pueden ser simultáneamente cero, porque entonces el vector normal sería el vector nulo. Y esto es imposible, ya que no indicaría una dirección determinada. Muy bien. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Ya la próxima clase vamos a ver la distancia de un punto al plano. Vamos a ver las condiciones de paralelismo y perpendicularidad y coincidencia entre planos. Luego vamos a ver la última clase, las relaciones que existen entre rectas y planos, como por ejemplo, cómo sacar el ángulo entre que forman una recta y un plano, cómo sacar el punto de intersección que forma el punto de intersección entre una recta y un plano, etcétera. Muy bien, y ya con eso vamos a terminar nuestro curso. Entonces, muchas gracias por conectarse el día de hoy. En unos minutos estará disponible su examen.